Jesús ascendió vivo a los cielos, los apóstoles se quedaron en Jerusalén obedeciendo a Jesús. Él les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Ellos oraban juntos, pero un día Pedro toma conciencia de que Judas, al suicidarse, dejó un espacio entre los 12. Él piensa que ahora son 11 y alguien debería tomar su lugar, por lo que eligen dos posibles candidatos para la tarea, José y Matías, y para definir quién sería finalmente, según Hechos 1:26, echaron suertes y salió elegido Matías. El pasaje es muy llamativo. Jesús les mandó a simplemente esperar al Espíritu Santo, pero Pedro tiene una gran idea. Nunca más se oye de Matías en el Nuevo Testamento, y si acaso hiciera falta un número 12 entre los apóstoles, está claro que ese lugar lo ocuparía Pablo. Cuando solo debían esperar, aparecieron lindas ideas, pero inútiles. ¿Cómo desarrollaron esa linda idea? Echaron suertes para saber quién era el que debía ocupar ese lugar. Como escribió Craig Blomberg, la llegada del Espíritu Santo pronto daría a la iglesia una guía para conocer la voluntad de Dios mucho más segura. Una vez que vino el Espíritu Santo, nunca más vemos a la iglesia echando suertes para tomar una decisión. Cuando tienen dificultades, oran a Dios y Él los llena con el Espíritu Santo. Cuando tienen que decidir en el concilio de Jerusalén acerca de los gentiles, terminan diciendo: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Cuando Pedro tiene que decidir si va o no a la casa de gentiles, es el Espíritu Santo quien le hace tomar esa decisión. Cuando Pablo y Bernabé son enviados a su primer viaje misionero, es porque dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y así podríamos continuar. La iglesia, sin la obra plena del Espíritu Santo, estaba echando suertes. ¿No se parece a algunas cosas que hacemos hoy en día? En ellos era entendible esta ausencia de la plena obra del Espíritu Santo. Aún no había llegado su tiempo, estaban a algunos días de que comenzara. Pero nosotros, en muchos casos, lo que sucede es simplemente una victoria de Satanás. Satanás ha trabajado en la iglesia, por un lado usando a creyentes inmaduros y por el otro aún introduciendo encubiertamente sus ministros. Tanto unos como los otros, supuestamente llenos del Espíritu Santo y guiados por Él, tergiversaban las Escrituras y practicaban todo tipo de abusos y desórdenes peligrosos, llevando todo al extremo y haciendo saltar todas las alarmas posibles de aquellos que tenían una convicción firme de que la iglesia debe mantenerse fiel a las Escrituras y que el nuestro es un Dios de orden. En el primer siglo, el primer ejemplo que encontramos es la iglesia de la ciudad de Corinto. Entre ellos había tanto hermanos inmaduros como ministros de Satanás, los cuales en algunos casos generaban un descontrol tal que el apóstol Pablo dice que si llegara una persona nueva pensaría que entró a un manicomio, mientras que en otros casos directamente estos falsos hermanos traían otro espíritu. En el siguiente siglo, el segundo, Clemente le escribe una carta a los hermanos en Corinto, en la que comienza contrastando el momento de discordias que están enfrentando en la actualidad con una época no lejana, donde habían estado viviendo en unidad, en humildad y un gran deseo de hacer el bien, y les dice: había caído sobre todos vosotros un copioso derramamiento del Espíritu Santo. Mientras tanto, en el mismo siglo encontramos que había falsos profetas operando en las iglesias y muchos, cansados de esto y asustados, directamente comenzaban a tenerle cierto temor a las manifestaciones espirituales. Por esto Ireneo de León, discípulo de Policarpo, quien fuera a su vez discípulo de Juan, escribió al respecto: son realmente lamentables aquellos que, tomando como pretexto la existencia de falsos profetas, se comportan igual que los que a causa de la existencia de falsos hermanos se abstienen de relacionarse con los verdaderos hermanos. Mientras el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, ha hablado con precisión de los dones proféticos y reconoce a los hombres y mujeres que profetizan en la iglesia. Por consiguiente, por estas actitudes, dice Ireneo de León, pecan contra el Espíritu de Dios. Lo mismo sucedió en la era de la Reforma del siglo XVI. Juan Calvino escribió al respecto: ha surgido hace poco cierta gente de mal carácter que, con gran orgullo, jactándose de enseñar en nombre del Espíritu,
desprecian las Escrituras. Algo similar siguió sucediendo en la época de los puritanos del siglo XVII, provocando tal rechazo a los excesos de algunos que Thomas Goodwin, en el comienzo de su libro acerca de la obra del Espíritu Santo, describió que la iglesia de su época, por culpa de esto, había llegado tristemente al otro extremo. Él dice, hay una omisión general en los santos de Dios de no darle al Espíritu Santo la gloria que es debida a su persona y a su gran obra de salvación en nosotros, al punto que hemos casi perdido la noción en nuestros corazones de esta tercera persona. Algo similar encontramos en el siglo XX. A.W. Tozer escribió: la repulsión instintiva a los excesos de la carne y a la conducta necia e indisciplinada tal como la practican los que profesan tener las más elevadas experiencias espirituales, ha apartado a muchos de los hijos de Dios que tienen hambre espiritual de una vida de poder. Y en su desilusión juzgan todas las enseñanzas relacionadas con el Espíritu Santo como parte de una pieza total y no quieren nada con ninguna de esas enseñanzas. A esto Martin Lloyd-Jones agregó también, describiendo el siglo pasado: las personas tienen tanto miedo de lo que denominan fanatismo que para evitar estas cosas se van al otro extremo opuesto sin considerar lo que se nos ofrece en el Nuevo Testamento. Hoy en día sucede algo similar. Por todo esto, Francis Chan afirma que para muchos hoy en día el Espíritu Santo ha llegado a ser el Dios olvidado. Y John MacArthur afirma en su libro El pastor silencioso esto. Dice: me temo que el papel del Espíritu ha sido minimizado a menudo dentro del cristianismo evangélico en las últimas décadas, ya sea por un enfoque humano a la hora de hacer iglesia o por una reacción exagerada a excesos carismáticos. ¿Cómo puede ser que suceda algo así? El apóstol Pablo explica que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás para que él no gane ventaja. El opositor de nuestro Dios y atacante de nuestra alma ha dirigido a lo largo de los siglos su ataque de la forma más estratégica posible. En la guerra, el ejército contrario busca de forma primordial intentar destruir las armas con las que combatirá a su enemigo. Si acaso puede descubrir dónde está su arsenal, intentará hacerlo desaparecer. El enemigo sin armas, ¿cómo peleará? Francis Chan escribió al respecto: si yo fuese Satanás y mi objetivo final fuese frustrar el reino y los propósitos de Dios, una de mis principales estrategias sería conseguir que los asistentes a las iglesias ignorasen al Espíritu Santo. Incluso Satanás ha utilizado nuestro orgullo en esto, en esta era donde afirmar creer en cualquier hecho sobrenatural causa burla y menosprecio. El orgullo intenta mantenerse intacto mostrando supuesta prudencia, que no es más que buscar preservar la buena reputación entre los hombres a costo de negar lo que Dios afirma en su palabra. Así el predicador que más pone en duda la obra sobrenatural de Dios en y a través de la iglesia se vuelve el supuestamente más maduro y respetado. Mientras Charles Spurgeon escribió en su autobiografía: prefiero arriesgarme a los peligros de un tornado de emociones religiosas que ver el aire estancado con un formalismo muerto. Todo esto que hemos estado hablando se ha transformado en un enfoque principal del diablo en estos 2000 años de combate contra la iglesia de Cristo. Si el creyente, cansado y asustado por ver y aún sufrir excesos e incluso falsas manifestaciones espirituales dentro de las congregaciones, desarrolla cierto rechazo al poder espiritual y hasta menosprecio a su necesidad de la obra insustituible del Espíritu Santo en su vida diaria y en su ministerio, pronto estará vulnerable a cualquier ataque y se verá incapacitado para la misión que le fue dada. Hermanos, cuando dejamos que el diablo gane ventaja de esta manera, terminamos echando suertes y ocupados en bonitas ideas inútiles, por recordar esta historia de Hechos 1, o acudiendo a métodos humanos, trabajando como si apenas fuéramos una organización humana con lindas intenciones. Mientras la era donde el Espíritu de Dios actúa de la forma más plena, más poderosa y más extensa, ya está entre nosotros y en nosotros desde hace 2000 años.